Hola Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal, hija? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras que te disipe el día de hoy? O quizás un repaso de esta semana 18. Sí, Miss, un repaso de la semana 18. Ok, perfecto, hija. Entonces vamos a empezar. Como sabemos, el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la narrativa contemporánea y vamos a hablar netamente de lo que es Mario Vargas Llosa con sus dos obras. Tenemos por un lado La ciudad de los perros y por otro lado La conversación en la catedral. Bien. Bueno, tenemos a Mario Vargas Llosa. Él nace en Arequipa en el año de 1936. En su niñez, pues tuvo una niñez un poco rara, una niñez un poco desapegada con su padre, en el aspecto de que, pues, cuando él era chiquito, ya vivía, pues, solamente con su mamá. ¿Sí? Su mamá dice de que vivía en Lima, vivía en una familia, como se dice, que tenía, o sea, sí tenía recursos como para sostenerse, ¿no? Sin embargo, el papá de Mario Vargas Llosa le pide que vaya a Arequipa, porque la idea era que pues el señor le dé el encuentro, el señor Vargas le dé el encuentro, y así pues ellos poder cuidar y la familia también del señor Vargas poder cuidarla a ella teniendo el bebé. Pero no fue así, pues él se siguió trabajando y nunca apareció en la vida de Mario Vargas Llosa ni de su esposa. Entonces, eso conllevó que él creciera con su familia más que nada materna, y pues dice que recién a la edad de 8 años aparece su papá, ¿no? Su mamá no le dijo que era su papá porque al inicio le había indicado de que su papá estaba en el cielo. Y él siempre creyó eso, ¿no? Que su papá estaba en el cielo. Entonces, cuando a la edad de 8 años aparece y su mamá le dice que es su papá, eso le va a generar un shock bastante fuerte a él. Ahora, más aún, ¿por qué? Porque él dice de que como ya había estado acostumbrado a esta vida familiar, o sea, estaba acostumbrado a tratar con sus abuelos, con sus tíos, no conocía a su papá. Entonces su papá quiso, como se dice, formar una familia de manera abrupta, ¿no? Le dijo a su mamá, Mario Vargas Llosa, que de una vez se regresen a Lima, y estando en Lima, pues él ya quería, como se dice, formar la familia. Ahora, Mario Vargas Llosa no se llevaba mucho con su papá porque su papá era muy autoritario. Entonces, como él ya estaba creciendo, la única forma de que pueda estar tranquilo es estando en su cuarto. Ya él dice que desde siendo adolescente comenzó a escribir, ¿no? Pero su papá no le agradaba la idea de que él fuera escritor. Entonces, por eso decide llevarlo, como se dice, a que se vuelva hombre. Y por eso lo lleva a una escuela militar, ¿no? La escuela militar, pues él sufrió muchos, como se dice, mucha discriminación, vio mucha violencia, muchos agravios, pero pues llega a sobrevivir a a esta situación, y es después de ello pues que vemos que en su juventud él va a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde va a estudiar pues literatura en la Facultad de Letras. Además pues de que va a obtener distintas premios como el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias, Premio Biblioteca Breve y Premio Rómulo Gallegos, ¿no? Es uno de los escritores en el cual después de su vida privada es bastante mediática, en primer lugar porque estuvo con su tía, ¿verdad? Eh, Dice que se casa con su tía a la edad de 18 años. Su tía le doblaba la edad, ¿no? Entonces, él todavía se consideraba menor de edad. Entonces, esto fue todo como se dice, un escándalo en la familia, porque Mario Vargas Llosa tenía 18 y pues su tía tenía más, pues, ¿no? Tenía un aproximado pues de casi 36 años. Y bueno, después de estar con su tía, se está con su prima, y luego ya, pues ahí vamos viendo un poco la historia de cómo ha sido su vida a lo largo del tiempo. Bien, ahora nos vamos a enfocar un poco en la parte de estas características que va a presentar el autor. Tengamos en cuenta que la literatura que va a establecer Mario Vargas Llosa no es una literatura autobiográfica.
Bien, lo que él hace, y acá está una primera característica, es tener elementos realistas. ¿A qué nos referimos con elementos realistas? En que él va a tomar hechos cotidianos, va a tomar en cuenta el contexto social, el contexto político en la que se estaba desarrollando la historia, que se desarrolla en este caso en Perú, ¿no? En qué presidente estaba, cómo era el tipo de gobierno. Entonces, por ejemplo, las avenidas en las que pasaba el personaje, que eran avenidas reales que existieran en la época. Entonces, estos elementos, estos hechos hacen imaginar de que la historia realmente es real. Entonces, por eso decimos que se va a desarrollar en su narrativa este carácter totalmente realista. Segundo punto, va a emplear lo que es una narración bastante objetiva. Y cuando hablamos de una narración objetiva, nos vamos a enfocar pues en que él va a narrar en tercera persona. No vamos a hablar aquí de un narrador omnisciente porque sabemos que el narrador omnisciente va a estar en toda la historia, él conoce muy bien desde adentro hacia afuera la historia, sabe cómo el sentimiento de los personajes, ¿no? No, en la tercera persona es como si fuera un narrador externo, ¿no? Que observa lo que está pasando, solamente observa y describe lo que pasa. No da, como se dice, más allá de lo que piensa el autor, no. Es conocido, y acá viene la otra característica, por asimilar e innovar. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto hay un narrador objetivo en la historia, también juega con otros tipos de técnicas narrativas, como por ejemplo el monólogo interior, ¿no? Es como que él inicia la historia, por ejemplo, describiéndote un poco el contexto, ¿no? En el año, por ejemplo, en el año de 1964, el Perú estaba pasando por una crisis en la que estaba, por ejemplo, el presidente tal, y había una crisis financiera política, y de pronto aparece pues el primer diálogo, ¿no? Que puede ser el diálogo del personaje. Entonces ahí ya cambiamos, ¿no? De un narrador en tercera persona, cambiamos a un monólogo interior quizás, cambiamos a una técnica quizás de media res, cambiamos capaz a una técnica de alternancia, ¿no? Entonces lo que él hace es asimilar. Asimilar en el sentido de que él va a utilizar técnicas que ya existieron, pero con su estilo, ¿ok? A eso vamos con la parte de la asimilación. Asimismo, vamos con la innovación, porque algo curioso que vamos a encontrar en sus obras es la alternancia. ¿Y en qué va a consistir? Por ejemplo, en el hecho de que puede ser de que estemos hablando de un suceso de un personaje, por ejemplo, de María con Pepe, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos dos personajes van a ir desarrollando la historia, pero a la par voy a hablar un poco sobre la vida de María, ¿no? Entonces es como que voy profundizando el personaje, pero a la vez no chocan con el desarrollo de la historia, no choca con la profundidad del personaje, ¿no? A eso se refiere con la parte de la alternancia. Bien, además de eso, su obra va a transitar por varios tipos de lenguaje. Mario Vargas Llosa va a pasar de todas maneras por una evolución. Por ejemplo, la ciudad de los perros va a tener un lenguaje que no va a ser igual en la conversación en la catedral, ¿no? En la ciudad de los perros, más que nada, vamos a hablar de un lenguaje más de jóvenes, más de adolescentes, más en la forma en cómo se están expresando estos personajes. En cambio, en la conversación de la catedral vamos a tener una conversación más madura, una conversación más como que de adultos, ¿no? Entonces, él va a adecuar, de acuerdo a estos personajes, él va a adecuar este tipo de lenguaje, ¿no? Por eso pues, tenemos, por ejemplo, el paródico normalmente lo vamos a ver en el Pantaleón de las visitadoras, ¿no? La forma en cómo hablaba Pantaleón, ¿no? Sociológico y a la vez también la parte política. Además va a proponer que la novela es la invención de una realidad imaginada. Realidad imaginada ya es muy parecido a lo que vimos inicialmente con el carácter realista. ¿A qué me refiero? Así como, por ejemplo, teníamos nosotros a un Gabriel García Márquez, ¿no? Con el realismo mágico, vamos a encontrar nosotros aquí una realidad imaginada. ¿Qué significa? Que la historia va a parecer tan, pero tan real, ¿ya? Que las personas no saben si, parece como si fuera parte de la vida de Mario Vargas Llosa, ¿no? Por eso algunos editoriales, como por ejemplo, si no me equivoco, el Barral era uno de ellos, tenía mucho temor de publicar este tipo de historias porque se pensaba, pues, de que eran ciertas, ¿no? Entonces lo que Mario Vargas decía es que no, él a través de estos hechos cotidianos creaba su propia realidad, ¿no? Una realidad dentro de la realidad común que tenemos, ¿no?
A eso se refiere con una realidad imaginada, que la propia historia basada en hechos cotidianos, basados en hechos reales. Y su narrativa pues busca una novela total. Hablamos de novela porque va a haber un desarrollo de personaje de todas maneras. Entonces él decía pues de que en su narrativa se buscaba eso, esa totalidad del desarrollo de la historia. Que a veces pues pueda terminar con quizás un final inesperado, quizás con una incógnita, porque él suele a veces en sus historias dejar como que ese final abierto en el cual la persona no sabe pues si realmente sucedió o no sucedió, quién fue el que mató, ¿no? Nos quedamos con esas preguntas. Entonces, él buscaba ese desarrollo aquí, ¿bien? Vamos ahora un poco a la obra de lo que es La ciudad y los perros. No sé si por ahí estamos bien, Ángela, con lo que te acabo de informar o tienes alguna duda. Sí, Miss, todo claro. Ok, perfecto. Bien, entonces en La ciudad y los perros vamos a iniciar en el año de 1963, ¿ya? Y aquí iniciamos primero con lo que viene a ser el círculo. Bien, vamos a hablar primero de lo que es el círculo. El círculo era un grupo de jóvenes, ¿ya? Era un grupo de jóvenes que se decía pues como que eran los pandilleros del colegio. Ellos lo que hacían era robar, ellos pues rompían, como se dice, las leyes establecidas pues en este colegio militar. Entonces, ¿qué había pasado? Iniciamos con que Jaguar, ¿ya? Había tirado los dados. Entonces, al que tenía el número, vamos a imaginar, por ejemplo, ¿no? Arana tiene el 5, el poeta tiene el 3 y el Cava tiene el 4. Entonces, Jaguar dijo, ya, el 4. Entonces, tira los dados y sale el número 4. Entonces, se dice, ya, como sale el número 4, es entonces el cadete Cava quien tiene que robar el examen. Pasa que este examen era muy complicado y ellos querían salir bien en su examen. Entonces, la mejor idea que se les ocurrió era robar este examen. Es así pues que el cadete Cava va a robar estas preguntas de este examen de química. Pero para ello, en el pasillo justo donde estaba este examen, ¿ya? Estaba pues Alberto el poeta y Ricardo Arana cuidando el espacio. Entonces, Ricardo Arana sabe de que ha suscitado algo y a lo lejos trata de descubrir quién ha sido el que ha generado este robo, ¿no? Entonces, en su mente dijo, ya, eso definitivamente ha sido algo que lo ha generado el Jaguar. Alguien habrá mandado, bueno, lo deja ahí, no hace más investigaciones porque recuerda de que en este colegio militar, pues era mucho como que se hablaba de la violencia, como que nadie tiene que soplar a nadie, aquí no deben haber soplones, o sea, tenían esa mentalidad. Bien, entonces, dice que al día siguiente, ya, ellos dan su examen. El Jaguar que había hecho había vendido las preguntas del examen, ¿sí? Entonces, dice que estaba Arana, ¿ya? Arana dice que cuando llega al examen se había enterado de que Jaguar había hecho todo esto, había robado el examen, había vendido las preguntas, entonces estaba intranquilo Arana, porque sabía de que algo iba a pasar, algo le decía que iba a pasar algo. Para ello, el teniente Gamboa, ya también tenía ese presentimiento de que como que algo iba a pasar. Entonces, es así que se quedan con esta duda y Alberto, ya Alberto el poeta, ¿sí? Alberto el poeta, se había quedado, como se dice, preocupado porque él no había tenido el dinero suficiente para pagarle a Jaguar para que le dé las preguntas. Entonces, o casualidad, le cae a él en pleno examen un papel. Él no sabe qué hacer porque lo primero que dice es, ¿qué hago? Porque si escojo el papel, lo más probable es que Jaguar me cobre y yo no tengo para pagar. Y dos, si no recojo el papel, puede ser que descubran lo que está pasando ahorita, que se están pasando las preguntas. Entonces, para colmos,
de los colmos, el teniente Gamboa se da cuenta y recoge el papel. Es así que lo que hace Alberto, el poeta aquí, es simplemente echarse la culpa. Él dice, no, yo he sido, dice, ¿no? Entonces, dice, yo he sido, entonces ahí todos estábamos bien, ¿bien? Perdón, Arana es el que se echa la culpa, Arana es el que se echa la culpa. Entonces, Arana se echa la culpa y queda castigado. Pero los tenientes ahí le habían dicho, a ver, dime quién es, quién ha sido el que te ha dado el papel. Y como sabemos de que en el colegio está prohibido ser soplón, Arana no quiso decir nada. Entonces se queda castigado Arana. Al estar castigado, él tenía no una enamorada, pero sí tenía una chica que llamaba Teresa, al que él cortejaba mucho. Entonces, como él no podía salir porque estaba castigado, estaban en plena investigación, ¿no? De lo que había pasado en el examen, él le pide a Alberto que por favor vaya, ¿no? Le dice, anda, entrégale esta carta, por favor, a esta joven y ya, pues después hace lo que tú quieras, ¿no? Y Alberto le dice, no, yo qué voy a hacer eso, ¿por qué te fijas en las mujeres, no? Cuando estaban, porque ellos solían ir a los prostíbulos, pues, ¿no? Yo no voy a perder mi tiempo, le dijo, me voy a ir al prostíbulo, no, por favor, le dice, déjale esto y si quieres ya después te vas. Entonces, ya, Alberto acepta y va y le entrega, va con la condición de entregarle la carta. Pero ¿qué sucede? Cuando Alberto conoce a Teresa, Alberto se queda prendido de su belleza, se enamora totalmente de Teresa. Entonces no le entrega nada, no le entrega la carta, nada. Y lo que hace es enamorarla a Teresa en ese fin de semana, la enamora y logra que ella esté con él. Entonces, es así que el teniente Gamboa también a la par está buscando respuestas y le tiene que avisar pues al teniente Guarina. Bien, entonces es ahí que se descubre que fue Cava quien robó el examen. Entonces Jaguar estaba enojado porque Jaguar, al ver de que se habían enterado que Cava había hecho el robo, decía de que había un soplón. Y ahí estaban prohibidos los soplones. Es entonces que él dice, yo me voy a vengar. Yo me voy a vengar. Entonces sus compañeros, cuando escucharon eso, sabían que Jaguar era, pues, como se dice, el más avesado, el más loco, el más como que, no, el más violento, pero nunca pensaron que podía hacer algo. No era como que, posiblemente se entere quién es el soplón y le van a pegar, ¿no? Van a pegarle al soplón, ¿no? Pero dice que en una de estas prácticas de maniobra en las cuales ellos tenían que tirar la pistola, ¿no? Y probar todo ello, dice de que ven clarito de que le cae a Arana una bala en la cabeza. Le cae la bala en la cabeza y se lo llevan, dice, a enfermería. Entonces Alberto voltea y lo ve a Jaguar, ¿no? Y él en su mente dijo, Jaguar ha matado a Arana. Y sí, pues. No se sabe si Jaguar lo mató, pero sí se sabe que Arana fallece. ¿Ok? Arana termina falleciendo por esta bala. Entonces viene la familia, comienzan a preocuparse, vienen a exigir justicia, se abre una investigación y estaban en busca de respuestas. Alberto era un joven que, si bien es cierto, tenía dinero, pero era como que uno de los más sensibles de ese equipo, ¿no? Y dice que él no podía dormir, se sentía mal, como que estaba ese remordimiento de lo que había pasado. Él quería justicia, en su mente estaba, tengo que hacer justicia por Arana. Y es así que se acerca el teniente Gamboa. Pero se ha tardado aproximadamente, se dice, pues unas 3 semanas, prácticamente un mes. Se acerca y le dice pues a Gamboa todo, todo. No solamente de que Jaguar supuestamente había matado a Arana, sino también le dice de que ellos, el grupo del círculo, robaban pasadores, robaban revistas, ¿no? De todo lo que hacían ellos adentro, ¿no? Y que pues esto lo robaban con finalidad de hacer ¿no? un cambio de dinero, ¿no? Que le puedan pagar por estas cosas, ¿no?
Entonces el teniente de Gamboa como que se queda con esa duda, va y hace una requisa a todo el grupo de quinto. Y pues en la requisa se da cuenta que lo que le había dicho Alberto era cierto, porque encontró varios objetos, encontró varias cositas y más que nada en Jaguar. Entonces él en su mentalidad dijo, ah, ya, entonces sí, Alberto tiene razón, Jaguar ha podido ser el asesino. Entonces cuando Gamboa va a sus superiores y busca pues que la investigación siga en curso, le dicen que no, que ya el tiempo había pasado y que esa investigación ya estaba cerrada. Habían dicho de que había sido un accidente de maniobra y que era mejor de que se quede eso así, ¿no? Que ya no hagan más, ¿no? Pero pues él insistía. Entonces, tanto fue la insistencia que le dijeron, mira, si tú sigues con esto, definitivamente vas a terminar mal, ¿verdad? Entonces, es por ello que al teniente Gamboa, pues lo buscan desterrar, desterrarlo al teniente Gamboa. Entonces es ahí que se pelea, ¿no? Jaguar se pelea con Alberto y le dice, pues no, tú has sido el soplón, que es y que lo otro, y le dice, no, pero es que yo no he sido, yo puedo ser todo, le dice Jaguar, pero no soy un soplón, yo yo no he matado a nadie, e inclusive le escribe una carta a Gamboa diciéndole que él no asesinaba a nadie, ¿no? Entonces Gamboa le dice, ok, ¿sabes qué? Ya no hablemos del tema, rompe la carta y le dice, sigan con su vida, chicos, ustedes son jóvenes, sigan con sus vidas, dejemos este asunto acá. Yo tengo que hacer caso a mis superiores, ya por la insistencia que he tenido que hacer por esta investigación, me voy a ir pues a Puno, porque lo mandan a Puno, ¿no? Como relegado lo manda. Entonces, es ahí que se queda, pues, como se dice la historia, ¿no? Se quedan con eso de lo que había pasado. Y pues los cadetes al finalizar se van, pues, ¿no? Dice que Jaguar se va del colegio, se va al Callao, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos, por ejemplo, Alberto, que dice que se va a Estados Unidos. Recuerden que recuerda que su familia era pues de clase alta, entonces se va a Estados Unidos. Y sí, cada uno de estos cadetes que formaban pues parte de esta historia buscan reintegrarse a la sociedad al terminar el colegio y ellos estaban ya en quinto pues de secundaria, ¿no? Entonces ahí vamos viendo un poco de cómo se da esta historia y las temáticas pues que vamos a ir abarcando en ella, ¿no? Una de ellas el pandillaje pues juvenil como síntoma de rebeldía ante el sistema, ¿no? Tenemos a un Jaguar, por ejemplo, que era del Callao, que dice que venía de una familia ya que tenía antecedentes, como por ejemplo su hermano estuvo en la cárcel, él estaba también en malos pasos desde muy temprana edad, entonces él como que tenía un pensamiento de que no estaba haciendo algo malo, sino estaba enseñando a sus amigos cómo actuar, ¿no? Eso es lo que él pensaba. Bien. Además, el hurto como violación de la norma, ¿no? No es que era una necesidad para ellos, ¿no? Sino como que, o sea, como vivían en un mundo tan autoritario que ellos buscaban la forma de romper la norma. Y la única forma de romper la norma en ese sitio era robando. Robando los pasadores de los generales, robando los pasadores de los chicos más pequeños, como de tercera y secundaria, ¿no? Veían el robar como una forma de salirse de la realidad. Además del machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto, ¿no? O sea, la forma de pensamiento que mantenían estos jóvenes en el colegio, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era que ellos no podían llorar, ¿no? Se decía, no se puede llorar, tú no puedes mostrar tu debilidad, ¿no? Porque si tú demuestras tu debilidad, te pagan. Por ejemplo, en el caso tenemos el esclavo, ¿ya? En el caso del esclavo, que era Arana, ¿ya? Arana, dice que Arana cuando ingresa al colegio, él lloraba mucho. ¿Por qué? Porque dice de que ni bien tú ingresabas a este colegio, te hacían la famosa iniciación. ¿Y cuál era la iniciación? Porque te golpeaban, te pegaban, te hacían lamer el piso, ¿no? Todos estos aspectos malos lo hacían. Entonces Arana era un chico muy tímido y dice que desde que ingresó se la pasaba llorando porque no le gustaba la forma en cómo lo trataba. Y pues el resto vio esto como una debilidad y por eso lo trataban mal, ¿no? Ah, él es el sensible, él es el llorón. Ah, ya, entonces a ti te debemos de castigar, ¿no? Así se veía el machismo, ¿no? Que mutilaba esta dimensión afectiva del sujeto, no podía llorar, no podía mostrar sentimientos. Además, la agresividad, pues como método de subsistencia, un claro ejemplo también era el Jaguar.
¿Por qué digo esto? Porque se dice que del grupo, ¿no? Todos pasaron la iniciación menos Jaguar. Porque dice que Jaguar era del Callao, él sabía defenderse, a pesar de que trataron de someterlo, él nunca se dejó, ¿no? ¿Y por qué? Porque era una persona que respondía todo con violencia, ¿no? Para él todo era la forma de sobrevivir a su vida, no a sobrevivir más que nada. Además, pues los rituales que tenían estos adolescentes. Otro también era el racismo, menosprecio también de otros grupos étnicos, ¿no? La forma en cómo se trataba, ¿no? Por ejemplo, tú eres el serrano, tú eras el esclavo, a ver, tú tienes plata, ya bueno, por ahí te pueden ayudar, ¿no? Ese tipo de discriminaciones eran bien palpables en ese tipo de historias, ¿no? Y pues también vamos a ver la parte del clasismo y la discriminación, pues, ¿no? La forma en cómo ellos se expresaban, cómo se trataban también, ¿no? Por la forma de vida que tenía cada uno de ellos. Bien. Ok, hasta ahí. ¿Alguna duda? Si no, para ya pasar con la segunda parte. ¿Alguna duda, chicas? ¿Todo bien? Ok, perfecto, perfecto. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la conversación de la catedral. ¿Ya? La conversación se da en 1969 y aquí pues vamos a hablar de bajo el gobierno de Odría. Bien, antes de empezar a explicar un poquito sobre la historia, es importante recalcar este personaje porque va a ser clave, el Cayo Bermúdez. Bien. Tenemos pues a un Santiago Zavala, también conocido como Zabalita, que se va a encontrar con Ambrosio. Zabalita pues tenía casi 30 años y Ambrosio ya era un señor mayor, pues un señor que estamos hablando pues de casi 70 años. ¿Qué relación tenía Zabalita con Ambrosio? Que había, a ver, Odría dice que pues tenía, como se dice, un gobierno bastante autoritario, era un gobierno que solamente favorecía a su gente. Entonces, Cayo Bermúdez era uno de los militantes de Odría, uno de los que lo apoyaba a muerte. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La historia inicia con Santiago Zavala, ¿ya? Yendo a buscar su perro. Santiago Zavala ya estaba grande, ya se había casado, ¿no? Y su esposa, pues le dice, cuando él llega de trabajar, porque él era periodista, le dice a su esposa de que su perro se había escapado. Y como en esa época era la rabia era masiva, ¿no? Ellos no querían que su perrito se contagie, pues, ¿no? Y le dice, por favor, que lo recoja y que vaya a buscarlo porque no querían que su perro tenga la rabia. Bueno. Entonces dice que él que vivía por la Arequipa, baja hasta el centro de Lima y va en busca pues de la perrera a ver si encontraba a su perro. Pero, oh sorpresa, se encuentra después de mucho, pero mucho tiempo, se encuentra con Ambrosio, que era el chofer. Entonces le dice a oye, mira, Ambrosio, que estoy buscando a mi perro, que quisiera saber si por aquí lo puedo encontrar. Y le dice que todavía no es momento de que venga el carro, que hay un carro que recoge a los perritos y los trae, pero no era el horario que establecido, que todavía faltaba unas horas. Entonces es ahí que esa varita le dice, oye, pero mientras que esperamos, ¿qué te parece si nos vamos a un bar y nos ponemos al día a ver de cómo te ha ido en la vida, ¿no? Entonces ahí es ahí que Santiago pues va a comenzar a hablar un poco de cómo ve Lima, ¿no? Y inclusive él lanza una pregunta pues muy interesante, dice, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Él así establece, ¿no? ¿En qué momento? Porque dice que cuando él se pone a observar a Lima, pues ve una Lima bastante maltratada, una Lima pues que ya no llena de inseguridad, una Lima triste, una Lima apagada, ¿no? Entonces ahí se lanza la pregunta, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú, ¿no? Como establece Zavala. Bien, entonces, ¿qué había pasado? Cayo Bermúdez, ¿ya? Era amigo de Fermín Zavala. ¿Quién era Fermín Zavala? Fermín Zavala era el padre de Santiago. Eran bien amigos, dice que se conocían desde pequeños, ¿no? Solo que, pues, Fermín vivía en provincia y regresa a Lima, ¿no? Y se reencuentran. Entonces,
Su padre Fermín se dedicaba a lo que era todo lo que era el transporte, ¿no? Encomiendas, llevaba, traía productos. Entonces, Cayo Bermúdez le dice, pues, ¿qué le parece si entre ambos hacen negocio, ¿no? Que él va a traer unas encomiendas que el mismo presidente le está mandando, pues, ¿no? Bueno, entonces es así que se dedica y obviamente pues le va a caer bastante dinero. Tenemos aquí a Santiago, ¿ya? Santiago nunca tuvo una relación muy cercana a su papá, era una relación muy conflictiva. Para empezar, tenía pues a su mamá y a sus dos hermanos, ¿no? Pero sus hermanos tenían un pensamiento muy distinto de Santiago, mientras que Santiago era el que quería progresar, el que quería estudiar, el que más se identificaba con su pueblo. Sus hermanas pues tenían un pensamiento más que nada de casarse y de que las mantenga, ¿no? Ese era el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que su padre, cuando comienza a generar dinero, le dice, pues, de que le propone que vaya a una universidad particular, como en el caso de la católica. Entonces, es ahí que Fernando dice, no, yo ¿por qué? ¿Por qué vas a poder pagar? Le dice esta universidad, sí, le dice su papá, no, tú tienes que ya ir acomodándote, ir, como se dice, juntándote con personas, ¿no? De la alcurnia. Y Zavala le dice, no, 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 le dice su papá, yo me voy a ir a una universidad del pueblo. Y es así, pues, que postula a San Marcos y logra a ingresar, pues, ¿no? Y ahí, pues, él hace su vida política también, porque Santiago Zabalita era, pues, militante de un grupo clandestino llamado Cahuide. Este grupo Cahuide lo que hacía, pues, eran estos jóvenes que reclamaban al gobierno, que no les gustaba la forma en cómo se llevaba. Entonces, eso llevaba, como se dice, un choque con su padre, porque mientras que su padre hacía favores al presidente, él pues le daba la contra, ¿no? No estaba de acuerdo en la forma en cómo se llevaban las cosas en el Perú. Eso conlleva en un futuro, pues, de que tanto los dos se separen, ¿no? Él haga su vida, que dice que le cuesta porque se va de su casa sin ningún sol, no le recibió su papá nada. Se va y hace su vida, ¿no? Empieza a trabajar, empieza a buscárselas y pues por ahí vamos viendo de que él pues abandona, se marcha de su casa, abandona la universidad y se va a dedicar a trabajar como periodista, ¿no? Y pues él siempre le decía a su papá que no ande con corruptos, ¿no? Que no debería estar con Cayo Bermúdez porque él era el corrupto. Entonces, cuando se sienta con Ambrosio, ya le comienza a contar, a recordar cómo era la vida de su papá, ¿no? Cómo se paraban peleando, y él le dice, pues tú como chofer debes de saber un poco de cómo se ha ido desarrollando la historia, ¿no? Y pues se dice de que Cayo Bermúdez se iba con con los políticos a Ancón. En esa época, pues Ancón era, como se dice, lo maravilloso, lo más grande, era uno de los balnearios más, como se dice, de alcurnia que existía en esa época, pues, ¿no? Está alejado, bastante alejado del centro de Lima, pero era visto así. Entonces, ¿qué hacía? Dice de que Cayo Bermúdez llevaba a una prostituta que se llamaba la Musa. O sea, aparte de llevar a varias prostitutas, pues la Musa era, como se dice, la más hermosa, la más jovial, la más coqueta. Y entonces dice que ellas hacían sus fiestas, sus celebraciones, tomaban, pues chicos, ya se imaginarán cómo habrá sido todas estas fiestas aquí. Entonces dice que escucha Santiago una versión de que su papá había estado involucrado en el asesinato de la musa. ¿Qué había pasado? La musa dice que en una de esas fiestas ingresa al cuarto y descubre a don Fermín Zavala, es decir, el papá de Zabalita, con su chofer Ambrosio teniendo relaciones. Que dice que ella se asustó y dijo, bueno, no se preocupen que yo no he visto nada, yo estoy calladita, yo no voy a decir nada, pero la musa había visto esto. Entonces va pasando el tiempo y pues y esto de la ayuda que estaba recibiendo Fermín, ya, no iba a ser para siempre. El gobierno de Odría ya se estaba decayendo y ya pues ya no había muchos ingresos y pues la familia estaba pasando por mucho, ¿no? Estaba pasando, ya no tenía dinero, ya no sabía cómo sostenerse, sin embargo,
Zabalita iba y veía a su mamá, a sus hermanos, pues no, y culpaba a su papá, le decía que ya, que deje esas cosas, que su papá tenía esperanza, pues, de que en un momento se podían recuperar. Pero bueno. Entonces la musa, que se dedicaba solamente a atender a estos políticos, entró en desesperación porque ya no había plata, ya no había fiestas, ¿no? ¿Quién le pagaba su servicio? Entonces ella dice, ok, voy a buscar otra forma. ¿Y cuál fue la forma? Chantajeando. Como ella, mientras que tomaban, ella escuchaba, pues, o le contaban también lo que hacía, porque muchos de estos congresistas tenían familia, ¿no? Estaban casados, entonces ella que hacía, le decía, bueno, págame tal cantidad de dinero y yo no voy a decirle a tu mujer o a tu esposa de que has estado en la fiesta o que has hecho esto, has hecho lo otro. Entonces es así que ella se generaba la plata. Y en una de esas, pues la musa chantajea a Fermín Zavala y le dice, pues de igual manera que le tiene que dar una cantidad de plata para que ella no le diga nada a su esposo, a su esposa, perdón, a su esposa, y puedan estar todos en paz y tranquilidad. Entonces, Fermín Zavala va y le cuenta eso a Ambrosio, ¿no? Y le dice que está muy desesperado porque su familia no puede saber, además que él tiene una gran reputación de padre de familia y esto pues le va a derrumbar todo lo que ha progresado. Entonces Ambrosio le dice, mira, tú tranquilo, no te preocupes, que yo voy a hablar con la musa y yo voy a hacer que la musa se quede callada, así que no te preocupes. Es así pues que dice de que después de que habló con la musa, supuestamente que le dijo que iba a hablar, a la semana aparece pues el cadáver de la prostituta. Pero como era una mujer pues de la vida alegre, no, no se le hizo mayor investigación, ¿no? Solamente se vio que murió y quedó ahí, no se ahondó la información. Pero al pasar los años, pues Zabalita tenía curiosidad un poco sobre la muerte de esta mujer. Por eso le pregunta a Ambrosio, pues, ¿qué sabe él de la muerte de la musa? Porque como chofer, él llevaba a sus papás a todos lados, entonces él debe de saber, ¿no? Entonces Ambrosio le dice, no, yo no sé nada. Le dijo, no, yo solo sé que después de que tu papá dejó de generar dinero, yo me fui a la selva, ¿no? Pero en realidad Ambrosio se había ido a la selva después de haber matado a la musa, porque Ambrosio es quien la mata, ¿no? Ojo, que el papá, o sea, Fermín Zavala no le dijo que la matara, solamente le dijo, necesito que me ayudes a cómo frenar la situación o cómo, por ejemplo, ver la forma de pagarle, ¿no? No le dijo que la matara, pero Ambrosio vio como que el peligro que estaba teniendo el hombre y pues por eso decide matarla. Después de eso, pues se va a la selva y ya pues después de un tiempo regresó nuevamente a Lima, ¿no? Entonces, nunca le llega a responder, Ambrosio nunca le llega a responder a Zabalita sobre cómo murió la musa. Le dijo simplemente, ¿sabes qué? Deja las cosas como están, tú todavía tienes una vida que tienes que explotar, que tienes que disfrutar, tú ya no te preocupes por cosas del pasado. Eso es lo que le va a establecer a Ambrosio a Zabalita, ¿no? Y es así que él se va a marchar, pues, sin darle una respuesta, porque siempre Zabalita tuvo esa duda, ¿no? Más bien en el pensamiento de Zabalita fue quizás de que su papá tenía algo con la musa, pero nunca en su cabeza estuvo de que era con Ambrosio, pues, ¿no? Entonces se queda, pues, Zabalita con la duda. ¿Qué tema principal tenemos aquí? Pues la crítica de los regímenes dictatoriales, ya, porque recuerden de que Zabalita pues habla también con Ambrosio un poco sobre este tema de cómo era el gobierno de Odría, cómo era el gobierno actual de ese momento, y pues también tenemos como otros temas la corrupción, ya los ideales políticos juveniles. Recuerden que él era partícipe pues, de un grupo cauide que era lo que se rebelaba, pues, ¿no? Al gobierno. La hipocresía moral de los sectores sociales dominantes, ¿no? Porque ¿a qué nos referimos con hipocresía? El hecho de que por ser congresistas o por tener dinero se veían como que los mejores, como que de altas expectativas, cuando en realidad pues ellos también eran parte de los que les gustaba, pues por ejemplo,
tomar, emborracharse, ir a prostíbulos y todo lo demás, ¿no? Y las relaciones, pues, conflictivas entre el hijo y el padre. Bien. Conversación en la catedral, tenemos aquí, por ejemplo, 2 preguntas que se hacía él. Él era como el Perú, Zabalita se había jodido en algún momento, piensa en cuál, ¿no? Cuando él observa el Lima, él se hace la pregunta, pues, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y a la par también dice, ¿en qué momento me jodí yo también, pues, ¿no? ¿En qué momento, pues, yo perdí todo lo que tenía, ¿no? Entonces, esas son 2 preguntas que generaron, pues, chicas, un debate a nivel masivo aquí en el Perú. Algunos lo tomaron a bien, otros lo tomaron a mal, otros dijeron que fue una crítica muy fuerte que Mario Vargas Llosa estaba haciendo, pues, al gobierno del momento. Entonces, de primera línea, pues vamos a ver que se desarrolla la historia personal de Santiago Zavala. Y en segunda línea se describen pues, los pormenores de la vida social y política del Perú durante la dictadura de Odría, porque recuerden de que era así como Odría manejaba a sus hombres, ¿no? O sea, es como que los tenía para su lado, ¿no? ¿Cuáles eran las acciones que él cometía para lograrlo, ¿no? Entonces, eso viene a ser la parte de los comentarios, chicos. A ver, quisiera consultar si hasta aquí hay alguna duda con respecto a la historia. ¿Todo bien? Ok. ¿Algunas dudas? Perfecto, perfecto. Ok, gracias, chicas. Entonces vamos a rapidito nada más analizar las preguntas que tenemos aquí anticipados. A ver, vamos con la primera. Vamos acá con la primera, que es el verdadero o el falso. A ver, la número 1 te dice, el Serrano Cava roba las preguntas del examen de química. ¿Roba o no roba los exámenes? ¿El Cava es el que roba o no roba el examen? A ver. Bueno, recordamos. ¿Roba o no roba los exámenes el Serrano Cava? A ver. Recordemos que al inicio de esta historia, el jaguar tira los dados y sale el número 4. Cuando sale el número 4, quien tenía el número 4 era el Cava. Acuérdense, chicas, Cava era el que tenía el número 4. Entonces, por eso a él le toca robar el examen. Cava le tocaba robar el examen. El cadete Arana delata al poeta como responsable del robo. El cadete Arana delata al poeta como responsable del robo. A ver, vamos recordando. Cuando le cae a él el papel, ¿ya? ¿Qué hace? ¿Quién delata? Arana no delata al poeta. Arana, ¿quién delata? Cuando estaba en esa presión se echa la culpa y de tanta presión él dice, pues, ha sido el Cava, no el poeta. Él delata al Cava. Cava fue quien robó. Lo voy a poner ya para que quede en claro. Arana delata a Cava, no al poeta. A ver, el poeta acusa al jaguar de haber asesinado al esclavo Arana. Ajá, muy bien.
el poeta acusa al jaguar de haber asesinado al esclavo? Verdadero. Claro, verdadero, lo acusa, ¿no? Aunque no queda en esa incertidumbre si lo mató o no lo mató, pero el poeta considera que fue jaguar. El jaguar es expulsado por el asesinato del cadete Arana, lo expulsan, lo llegan a expulsar por ese asesinato. Falso porque no tuvo una sanción. Ajá, muy bien, es solamente se va, ¿no? Se va y quedó, puede que en realidad no hubo un asesinato, sino fue un accidente de maniobra. Así se decía, fue un accidente de maniobra. Entonces, falso. Tenemos aquí la alternativa, es la C. ¿Ok? Se va nomás porque ya era su último año y estaban acabando las clases también. Ok, C. Dice, algunas mañanas salía a dar una vuelta. A las 10 la avenida Salaberry estaba solitaria. De en cuando pasaba un ruidoso tranvía a medio llenar. Bajaba hasta la avenida Brasil y se detenía en la esquina. No cruzaba la ancha pista lustrosa, su madre se lo había prohibido. Contemplaba los automóviles que se perdían a lo lejos en dirección al centro y evocaba la plaza Bolognesi. Al final de la avenida, tal como la veía cuando sus padres lo llevaban a pasear, bulliciosa, un hervidero de coches y tranvías, una muchedumbre en las veredas, las capotas de los automóviles semejantes a espejos que absorbían los letreros luminosos, rayas y letras de colores vivísimos e incomprensibles. Con respecto al fragmento citado de la novela La ciudad de los perros, ¿cuál es la característica? Acá te está pidiendo característica de la narrativa. De todas las características que hemos analizado, ¿cuál es la que se está evidenciando más aquí, chicas? ¿Quién está hablando? ¿El personaje? ¿Es el personaje quien está hablando? ¿O el narrador? A ver, analizamos. ¿Quién está hablando ahí? ¿El narrador o el personaje? El narrador porque dice no cruzaba la ancha pista, su madre se lo había. Ah, muy bien, estamos frente a un narrador. Entonces, aquí estamos hablando el uso de la narración objetiva. Recuerden que esta narración objetiva es una narración en tercera persona, es decir, es un narrador que observa, es un narrador que observa desde afuera los acontecimientos, no sabe los sentimientos del personaje, no simplemente observa desde afuera lo que está suscitando y a partir de eso, pues, va a dar sus descripciones, ¿no? Entonces es un narrador aquí objetivo, ¿ya? Está comentando el contexto. Vamos con el siguiente. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el argumento de la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Perdón. El cadete Arana, el esclavo, ya ve al responsable del robo del examen de química, pero inicialmente prefiere no acusarlo debido a que, ¿por qué no lo acusa?
¿Cuál era el código que mantenían en el colegio, chicas? Que no se podía revelar lo que pasaba dentro del círculo. Muy bien. Uno de los códigos que se mantenían en el colegio era que no deberían ser soplones, ¿no? Ese era el código que era como que el honor del hombre, ¿no? A pesar de que te peguen, de que te hagan de todo, tú no puedes decir ni una palabra, ¿no? No puedes delatar nada de lo que pasa ahí en el círculo. Entonces, por eso se dice de que era, ¿no? Responde a un contracódigo de honor el que no pueda ser un delatador. No le sabía todo, pero tenía que quedarse callado porque no estaban permitidos los soplones. A ver, 4 dice. ¿Qué edad tienes? 10 años, dijo. ¿Eres un hombre? Responde. Sí, balbuceó. Fuera de la cama entonces, dijo la voz. Solo las mujeres se pasan el día echadas, porque son ociosas y tienen derecho a hacerlo. Para eso son mujeres. Te han criado como una mujerzuela, pero yo te haré un hombre. ¿Cuál es el tema tratado en el fragmento anterior de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa? La D. Ajá. Claro, se está hablando, pues, ¿no? Escucha, pues, lo que viene a ser un poco la postura machista, ¿no? Que tenía aquí, ¿no? Y la forma de cómo hacerlo. Por ejemplo, este fragmento es de cómo su padre de Arana lo trataba, ¿no? El pobrecito por eso lloraba, ¿no? Porque no solamente tenía paz, no tenía paz ni en su casa ni en el colegio, ¿no? En todo lado lo maltrataba. Entonces, por eso hablamos acá del machismo, pues, ¿no? De cómo le dice, no te voy a hacer hombre, ¿no? Te voy a llevar al colegio para que aprendas a ser hombre, ¿no? El machismo como ese sinónimo de hombría. A ver, vamos con las 5. Vamos con ya conversación en la catedral, verdadero y falso. A ver, dice, Santiago Zavala estudia en San Marcos a pesar de la oposición de sus padres. ¿Llega a estudiar Zabalita en San Marcos? ¿Dónde quería que estudie su papá? ¿Su papá dónde quería que estudie Santiago? En la ¿Dónde católica. En la católica, ¿cierto? ¿Y qué le dice Santiago? No, yo no voy a estudiar ahí, yo me voy a ir a estudiar al pueblo. ¿Y a dónde se va a estudiar? Se estudiará a San Marcos, pues, ¿verdad? Él pasa a estudiar a San Marcos a pesar de que su papá no quería. A ver, vamos con la 2. Fermín Zavala participa de actividades corruptas durante el gobierno de Odría. ¿Es partícipe o no de la corrupción Fermín Zavala? Sí. Claro, él llevaba las famosas encomiendas, era parte de las conversaciones ahí de los políticos, ahí bien amarrado. El negro Ambrosio aprovecha su relación con Fermín Zavala para extorsionarlo. Ambrosio es el que lo extorsiona. ¿Quién extorsionaba en la historia?
Recordemos, chicas. La extorsionadora ahí viene a ser la musa. ¿Recuerdan? La musa. Más bien Ambrosio con Fermín eran amantes, se querían mucho y Ambrosio le tenía mucho respeto, ¿verdad? Pero la que se volvió extorsionadora ahí era la musa. No Ambrosio, más bien no se atrevió más que nada, más bien que quiso ayudarlo a limpiar su nombre. A ver, último, Cayo Bermúdez logra un papel importante en el esquema corrupto del gobierno, ¿o no? Cayo Bermúdez. Claro, por necesidad, lo hizo por necesidad. Recuerden que Cayo Bermúdez, ¿quién era? Era uno de las manos derechas de quién, de Odría, ¿o no? Entonces estaba dentro del gobierno corrupto que se daba, pues, ¿no? Él era el que hacía los favores, el que llevaba a los políticos a estas fiestas. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero. Acá tenemos la A. Bien, la A. A ver, dice 6. Marque la opción que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el comentario de la conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. Dice, hacia el final de la novela se puede deducir que la corrupción política del país no solo afecta a las instituciones públicas y a las altas esferas de poder, sino que, según la historia, ¿a qué otros aspectos, otros ambientes está afectando? La A. Claro, también está afectando el entorno familiar y social, porque a raíz de eso también se da el conflicto entre padre e hijo, pues, ¿no? Entre Fermín y Santiago. Muy bien. 7. ¿Qué tema de la novela de la conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa se desarrolla en el siguiente fragmento de la obra? Bueno, por eso hemos hecho la revolución, dijo el teniente de buen humor. Se acabó el caos. Ahora con el ejército arriba, todo el mundo en vereda. Ya verá que con Odría las cosas van a ir mejor. ¿De veras? Bostezó Bermúdez. Aquí cambian las personas, teniente. Nunca las cosas. La A. En los círculos militares. A ver. Acá Bermúdez dice, pues, ¿no? Aquí cambian las personas, nunca las cosas. Ahora, cuando dice aquí cambian las personas, nunca las cosas, ¿está hablando netamente del círculo militar? La B. Ajá. Está hablando de que, o sea, a pesar de que puedan existir muchas cosas, hay beneficios. Es como que ahí el Cayo Bermúdez sabía de los intereses del gobierno, o sea, tenía conocimiento de que el gobierno era así, corrupto y todo lo demás, ¿no? Entonces, frente al pensamiento del teniente de que las cosas van a mejorar, porque le dicen, no, ya con el ejército arriba ya estamos todos en vereda. Entonces él dice, ja, ¿no? Como que se ríe de esto y dice, no, acá las cosas no van a cambiar, ¿no? Muestra lo que es la parte de la hipocresía moral de estos sectores netamente dominantes, ¿no? Que hacen creer a las personas que están haciendo algo, pero en realidad las cosas nunca van a cambiar. ¿Ok? Y por último, chicas, ya para culminar, porque me pasé unos minutos, ¿qué característica de la narrativa de Mario Vargas Llosa se aprecia en el siguiente fragmento de la conversación en la catedral? Dice, hablaba de libros y tenía faldas, sabía de política y no era hombre, la mascota, la pollo, la ardilla se despintaban, Zabalita, las lindas idiotas de Miraflores se derretían, desaparecían. Descubrí que por lo menos una podía servir para algo más, piensa, no solo para tirársela, no solo para corrérsela pensando en ella, tú no solo para enamorarse, piensa para algo más. Iba a seguir derecho y también pedagogía. Tú ibas a seguir derecho y también letras. A ver, ¿qué te está pidiendo? Característica de la narrativa.
Te está pidiendo características de la narrativa. Ahí este de acá se bajó, espérense, chicas. Vamos a ver acá. Ya. Estamos viendo acá, a ver. ¿Quién está hablando aquí? ¿El narrador o el protagonista? ¿El protagonista? Claro, el protagonista está hablando, porque dice, ¿no? Descubrí que por lo menos una podía servir para algo más, piensa, no solo para tirársela, no solo para corrérsela pensando en ella, no solo para enamorarse, piensa, para algo más. Es como que él mismo está hablando consigo mismo, ¿verdad? Piensa, Monólogo piensa. interior. Claro, ahí vemos lo que viene a ser el uso del monólogo interior. Bien. Bien, chicas, entonces vamos a quedarnos hasta aquí y ya nos estamos viendo el día viernes. Vengan con sus preguntitas, igual también voy a traer preguntas para trabajar y seguir reforzando el tema. Bien, igual si tienen alguna semana, voy a ver si traigo también de otras semanas para seguir trabajando en ello. ¿Ok? Cuídense entonces, chicas, nos estamos viendo el día viernes. Vemos. Hasta luego, profesora. Bye, bye, cuídense, Hasta cuídense. luego, muchas gracias. Nos vemos.